empezamos. Y Sí, la primera pregunta, la primera curiosidad que hay con esto es, ¿por qué te ha interesado tanto el tema del agua como un tema para profundizarlo? Cuéntanos. fíjate que el agua, uno, fue parte de lo que me salvó la vida a mí y mejoró mi calidad de vida impresionantemente. Y dos, porque para mí fue muy sorprendente el comprender qué verdaderamente era el agua a un nivel mucho más profundo, casi mágico. O sea, ¿qué es ese líquido que quizá no le damos el peso y la importancia que tiene? Entonces, esa fue la razón por la cual me animé a que tocáramos este tema esta noche. Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu historia con el agua? ¿Qué Bueno, experiencias has tenido? mira, quizá para empezar, hablar del agua es hablar de la historia de la humanidad. Hablar de agua es hablar del inicio de la vida, porque pues, el inicio de la vida fue en el agua. Em, Hablar de agua significa historia de la civilización humana, en donde las ciudades más importantes estuvieron cimentadas cerca del agua, para cuestiones de riego, para el consumo, para el transporte, para hacer inclusive mucha infraestructura. Y si vemos un poquito en ese sentido y si nos recordamos un poco de la época de la secundaria, más o menos, entonces hablaban, por ejemplo, de Mesopotamia, que significa entre dos ríos, y esa fue una civilización muy importante que estaba cimentada entre el Tigris y el Éufrates. Y esto constituyó, esta civilización constituyó muchísima fuerza para la evolución social y económica del mundo en ese entonces. Los egipcios se cimentaron a orillas del Nilo y ellos hicieron muchísimos canales y lagunas. La cultura romana fue interesantísima. Imagínate que ellos inventaron las tintorerías, las piscinas, las Fíjate, albercas, fíjate. las tuberías, grifos, molinos de agua, fuentes decorativas, cascadas, recogían el agua de la lluvia, eh, hacían todo el suministro de agua pública, o sea, cosas supremamente interesantes, los alcantarillados, por ejemplo. Entonces, ver esto y ver, por ejemplo, que la cultura musulmana, que fue muy relevante en el perfeccionamiento del riego, y en la modernidad, el agua tuvo un rol importante en la revolución industrial. A mí me llega y me hace sentido y me llama la atención de que el agua ha sido estimulante de la gente, o sea, la ha estimulado a crear maneras de mantener el agua cerca de las personas. ¿Te imaginas en aquellas épocas? Pues el nivel de ingenieros que tuvieron que desarrollarse para generar estas ideas y ponerlas en práctica, el nivel de arquitectos y toda la gente que de alguna manera formó parte del desarrollo de la infraestructura desde el punto de vista del acercamiento del agua en aquellas épocas. Y aunque Claro, eso... fíjate, Mercedes, que cuando yo era chica, mis papás nos llevaron, en esa época vivíamos en Perú, y nos Ujú. llevaron al norte del país, en la región de Trujillo, donde hay una enorme ciudadela de adobe de la cultura chimú, que era como del año 600, 700, que Ujú. tenía, la peculiaridad de esta ciudadela era que tenía unos acueductos que llevaban agua a toda la ciudad, que eran un misterio para ingenieros y arquitectos, cómo en esa época, con el nivel de desarrollo que tenían, los pudieron construir, porque aprovechaban la gravedad, subía y bajaba para llevar de un lugar a otro el agua. Era una cosa increíble, se me quedó grabada desde esa época. Qué maravilla. Es que si ves, Sí, retrocedes en el tiempo y dices, sí. wow, ¿no? ¿Qué nivel de personas estaban en esa época?
logrando que se hicieran esas grandes ciudades y tuvieran, digamos, la comodidad del agua y la importancia del agua, de que tenía que estar cerca de los habitantes. Eso es supremamente interesante. Pero cuando me voy más allá del tema del agua, como la vemos, como agua que ingerimos para hidratarnos, eh, yo nunca la había relacionado con la salud. O sea, la salud, eh, que es mi caso, y por eso quise compartir contigo y con el grupo que está conectado con nosotros hoy, me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque digamos que desde el punto de vista de rituales, pues siempre hemos tenido el agua, que si en los bautizos el agua, que para los chinos en el feng shui o el feng shui el agua significa fluir y tiene unas ciertas cosas, pero desde el punto de vista salud, el agua juega un rol muchísimo más importante del que yo tenía, sabes, en mi mente de que existía. Claro. Sí, hay un médico que fue un médico que hindú, quien escribió un libro que se llama No estás enfermo, estás deshidratado o estás sediento. Se llama el doctor Batmangandelich, tiene un nombre pues muy hindú, Ujú. y escribió Los clamores de tu cuerpo por el agua, no estás enfermo, estás deshidratado. Y otro libro que se llama El agua y sal, los sanadores de dentro de nosotros. Súper interesante. Fue un médico que además ¿sabes? Lo humillaron mucho, se burlaron mucho, fue alguien que quisieron desprestigiar y desprestigiaron durante su carrera médica, pero dejó un legado muy interesante que son estos libros que bien vale la pena revisar porque dicen unas cuantas cosas súper, súper interesantes. Luego está el doctor Pollack, que es un médico, no, él es un investigador que habla del agua estructurada. Está Ben Johnson, que también habla sobre el agua. Y está el ingeniero Reyes, que es a través de quien yo llego a tener acceso a lo que llaman el agua estructurada, que es el agua, digamos, de mi historia, el agua en donde yo digo, wow, esta agua realmente tomó parte relevante en mi salud. Yo pienso que es parte de lo que ha salvado mi vida y que me ha dado más allá de estar sana, es como vivir en bienestar, es un elemento importante en mi bienestar cotidiano. Si quieres, vemos un videíto sobre Ujú. el agua estructurada, muy cortito, como para ilustrar un poco de qué se trata esta agua. Perfecto. Entonces vamos a conectar. Y gracias, Elena, por armar todo esto. Ya voy. Es este. Maravillas del agua estructurada. Ujú. ¿Me avisas si lo escuchas bien? Sí, sí, se escucha. Si le puedes poner máximo volumen, Sí, está en el máximo. adelante. A la sangre humana. La doctora saca una muestra de sangre del dedo del paciente. Usando un microscopio especial, puede ver en qué condiciones está su cuerpo con solo analizar una gota de sangre.
These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. La doctora le da al paciente un vaso de agua estructurada. Después de 12 minutos, la doctora nuevamente le saca sangre al paciente para volver a analizarla. So you can see that the cells that are buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. Qué increíble video, Mercedes. Está impresionante lo que se ve de las células y de cómo cambió después de unos minutos de tomar el agua. Es increíble. No, es muy impresionante porque este video, este es un extracto de un video más largo que me emociona mucho porque el agua estructurada más pura del mundo se encuentra en el Roraima, en Venezuela. Esa es una zona muy recóndita, muy mágica en Venezuela. Y allí está el agua estructurada que utilizan para este estudio. ¿Qué es el agua estructurada? El agua estructurada es como decir que es un agua eléctrica. También le llaman el agua viva. Es un agua tan poderosa que puede lograr que se decanten todas las cosas que no son tan importantes para la nutrición que tiene el agua y que se fortalezcan las que sí. Es un agua tan poderosa y les mencioné al ingeniero Reyes, que fue el que me trajo a esto. Él se dedica al mundo de la siembra y él siempre ha tenido mucha curiosidad por el agua, tiene más de 20 años investigando sobre el agua y él creó una serie de aparatos, unas instalaciones que ponía en los sembradíos de tal manera de que el agua que regara los sembradíos fuese agua estructurada. ¿Qué resultados hay? El agua, la parte de los sembradíos que se regaba con el agua normal, pues había que ponerle vitaminas, había que ponerles todas estas cosas para repeler que le cayera plaga, para fortalecer, etcétera, etcétera. Al agua, a la parte de de las siembras donde no hay agua solo se le ponía agua estructurada, pues no necesitaba, ni siquiera necesitaba de que se le pusiera ningún aditivo a la planta. La planta salía mucho más fuerte, más fortalecida, con unos frutos espectaculares y además ahorraba la cantidad de agua que se necesitaba para regar una siembra. Comparada con el agua normal, era casi del 20%. Entonces, imagínate qué impresionante que haya esa diferencia, ¿no? Es muy impresionante, amén de que él sigue y él se dedica mucho a la parte, por supuesto, de agricultura. ¿Y cómo lo conozco? Él empieza a diseñar unos aparatitos cuya función es estructurar el agua para consumo humano. Y yo, por supuesto, voy de curiosa y de qué se trata y cómo es y para qué sirve y etcétera, etcétera. Él me regala una pilita, ahora le llamamos la pila. Esa pila estructura mi agua. Yo sí noto que hay en cuanto al sabor y el agua es como más ligerita.
por lo menos así la percibo yo, el agua potable. Pues yo empiezo a consumir mi agua y el tema de mi salud viene a raíz de unos problemas cardíacos muy severos que empecé a tener hace unos 10 años más o menos. Esto me llevaba a tener hospitalizaciones de emergencia muy recurrentes. Tuve hospitalizaciones aquí, tuve hospitalizaciones en Estados Unidos, o sea, de como en los cuentos, como en las películas, 911 y venía la ambulancia y todo el show. No daban con qué tenía. Sí recuerdo que en unas 4 oportunidades en la ambulancia, estando en la ambulancia, la paraban, la estacionaban y me ponían algo que lo que yo sentía era como si que se me retorcía todo el cuerpo de una forma involuntaria, impresionante. Era muy impresionante. ¿Y qué era eso que te daban? Eso lo que hacía era, digamos, como un reboot de una computadora. Ajá. Me apagaban y me volvían a prender el corazón, de alguna manera, porque las palpitaciones eran tan impresionantes que eso podía llegar a reventar algo muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso era súper desagradable, ni por no decir la presión en el pecho, todo, o sea, era muy fuerte. No daban con el diagnóstico y hace unos 4 años se dio con el diagnóstico, lo que logró un médico aquí en México y me puso un tratamiento. Ese tratamiento, mientras yo pues lo tomaba, pues iba muy bien, pero si se me olvidaba, el cuerpo me lo recordaba así. Impresionante, porque empezaba con el malestar. Lo bueno de estar en la pandemia era que estaba aquí en casa y me iba corriendo y me tomaba los medicamentos. Descansaba y se pasaba. Yo estoy tomando mi agua y un buen día me doy cuenta de que se me olvidó, pero que no me pasó nada. Entonces, claro, iba y me los tomaba hasta que decidí empezar a experimentar. Y el experimento empezó con un día sí, un día no, 2 días, un día sí, 2 días no. Hoy yo tomo mis medicamentos una vez por semana. De hecho, me los tomo los miércoles. Anoche me tomé mis medicamentos. Y es impresionante. No solo es el tema de que no pasa nada, que me siento bien, sino mi nivel de energía, de entusiasmo. Y hace unos años, creo que en el 2015, hay cosas que uno se le olvida porque no quiere recordar más, no grave por accidente. Y yo me acuerdo que volé de Florida a California y me encontré a mi hijo conectado por todos lados. Y bueno, salió adelante, gracias a Dios se recuperó muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez ya el recuperado, que tomó su vida normal, etcétera, etcétera, a los pocos días, ¡pum!, me dio una crisis. Y yo recuerdo que me decía, oye, a ver si es cuidado, me da miedo que te vaya a dar algo. Yo le decía, no, ahorita no me va a dar nada, pero sí me agarró después. O sea, ante un estrés tan fuerte. Claro, claro. Yo he La vivido reacción fue posterior, la reacción fue posterior. Yo en el cuando ya momento estabas tranquila, ya. cuando ya estoy como que bajo la guardia, es como el que trabaja mucho y Sí. se va de vacaciones y baja la guardia, más o menos eso. Y a ver, María Teresa, ahorita te contesto esa pregunta, es que es súper buena. El hecho es que he vivido situaciones bastante fuertes este año y a la fecha no se me ha repetido digamos, la crisis. Lo otro es mi nivel de energía. Sí, hay veces que me canso como todo mundo, pero yo me siento como mucho más entusiasta y la manera en que confronto
cualquier situación y voy para adelante y voy con buen espíritu. Y bueno, creo que eso que pienso que es muy valioso. Yo lo que he hecho es que ha habido personas, porque le dije, oye, a mí me interesa tu producto, me encantaría poderlo, eh, ¿sabes?, distribuir, etcétera, y puse algunos, pero lo hice con gente de confianza. Entonces ellos me han dado sus testimonios y son personas que son cercanas a mí. Entonces en el caso, por ejemplo, de Fermina, eh, ella sufre de migrañas y me dice, Mercedes, llevaba 3 días espantosos, me pusieron las inyecciones, me tomé todo lo que ella se toma cuando tiene esto, estaba encerrada, cuarto oscuro, etcétera, etcétera. Eh, y hablamos y le oía teníamos alguna reunión y dice, es que realmente me siento muy mal. Y le dije, pero ya estás usando la pila, ya estás usando tu... Me dice, no, no ponla dentro de tu jarra de agua y por favor toma agua. Bueno, ¿para qué te digo que me llama a la hora y me dice, Mercedes, aquí no ha pasado nada? Increíble. Impresionante cómo se recuperó pero así de volada, ¿sabes? Tomando el agua estructurada. El agua estructurada, ¿qué significa? Es agua como cualquiera otra, solo que se le dice estructurada porque se ordenan los iones positivos y los negativos. Y cuando tú, como una pila, tú tienes un ion positivo y uno negativo y eso produce electricidad. Entonces, de alguna manera, aunque suene loco, el agua es como estructurada, es como un agua eléctrica. El agua de Fíjate. nuestro cuerpo, el agua cuando entra a nuestro cuerpo y ya está a niveles celulares y ya empieza a transformarse en agua estructurada. Por lo que es supremamente importante que tomemos muchísima agua. Yo tengo la fortuna de que estoy tomando ya el agua estructurada y eso me permite que yo tenga una ventaja, sobre todo con padecimientos tan fuertes como los cardíacos. Claro, claro. Sí, tú bien sabes que mi hermana tuvo un infarto a finales del año pasado y le pusieron stents y cosas, y o sea, es un tema fuerte en la familia. Entonces, yo me siento realmente privilegiada de que me siento súper bien y en mi mente está que yo voy a estar totalmente sana y bien con mi agua. Y aquí me está preguntando María Teresa Chacín, que tiene relación ese resultado con la jarra níquel que ioniza. La respuesta es sí. La jarra níquel, todos, no sé, imagino que todos conocen a la empresa, es una empresa que tiene unos productos para el agua muy interesantes. Y ellos tienen una jarra que cuando la conectas forma un vórtice, como un remolino, ¿sí? Ese proceso es el proceso de estructuración del agua. Sí, eso es una jarra que debe estar en 4.000, 5.000 pesos, no sé cuánto será en dólares hoy, porque hoy ya, pero pónganle que cuesten $250, 300, 600, o sea, es cara. Y lo interesante de esta pila es que hace lo mismo, es portátil, te la llevas a donde quieras, la pones dentro de tu jarra o en una jarra hasta con 4 litros de agua, porque puede servir hasta 4 litros de agua y vale $50. Y yo supongo también que, claro, hablaste mucho de la historia y de lo que hicieron las culturas antiguas. El agua era un símbolo de purificación, uno se purificaba con el agua, pero el Sí. agua que usamos nosotros hoy en día no es la misma que Mm. purificaba. La que recibimos hoy en nuestras casas es un agua totalmente diferente de la que se usaba en esa época para todas estas ceremonias. Y por eso necesitamos algo como la pila. Eso Pero estoy fíjate, entendiendo. necesitamos dos cosas. Mira, vamos a olvidarnos de la pila o de la jarra de níquel.
nosotros necesitamos por principio tomar muchísima agua. Eso es sine qua non, siempre y cuando sea agua potable, por supuesto. Claro. ¿Cuál es la realidad de hoy? Que hoy no hay manera de que abramos el grifo y tomemos agua de allí, nos morimos o sea, así, porque está llena de 20.000 cosas que todos sabemos, ¿no? Entonces, tiene que ser un agua que sea potable, o sea, que pueda ser ingerida, que sea para consumo humano. Dos, si usas la jarra de níquel o si usas la pila no va a purificar el agua desde el punto de vista de que te quite el barro que pueda tener o de que te elimine, no sé, Sí, sedimentos y cosas por el estilo. Ella lo como que un va a hacer filtro. es estructurarla. O sea, un filtro es una cosa y este es un estructurador. Sí, entonces tú lo pones en tu jarrita de agua que puedes beber y pues esto va a potenciar aún más, le va a dar mucha más fuerza a tu agua, por lo tanto, el agua no te va a curar ni te va a sanar. El agua estructurada lo que hace es que potencia el cuerpo para que el cuerpo haga sus procesos, para que el cuerpo se sane a sí mismo. ¿Sí? Para Eso es lo que hace. que haga la función, las células hagan su función como vimos en el video. Exactamente. Entonces aquí las células, cuando tú ya le estás ingiriendo el agua con energía o con la estructura de positivo y negativo, ya te la estás tomando, tú estás obviando un paso que daría el cuerpo, vamos a decirlo así. Entonces la velocidad con la que va a responder tu cuerpo va a ser sensacional. Hay personas que me compraron la pila, pero son gente súper sana. Entonces, pues yo me siento muy bien, perfecto. O sea, esa es la idea. No es fácil determinar la efectividad del agua estructurada si tú eres una persona perfectamente sana. Sí, pero sí hay cómo evidenciarlo si hay alguna dolencia. Pero también hay otra parte del agua, Elena, que esa es, digamos, la parte salud, pero hay una área del agua que yo la veo más emocional y espiritual, que para mí es impresionante, tomando en cuenta de que nosotros, los seres humanos, somos 60-70% de agua, entonces tenemos que estar conscientes de que el agua es la fuente de todo. Para mí el agua es como el eslabón perdido de lo que llamamos la alta vibración, que para nuestro grupo de alta vibración, pues vamos a tener unas discusiones bien interesantes en ese sentido. Me encantaría, Elena, si pudieras poner el video sobre la parte, digamos, emocional del agua con los experimentos del doctor Masuro Emoto. Ya hay varias personas que seguramente conocen, han oído hablar de este doctor que falleció hace como 2 años, una persona muy querida que hizo maravillas y lo que podemos ver allí está totalmente corroborado. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk.
Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. Photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Increíble. Es extraordinario. Parecían, perdón, ¿Mm? No, sí, parecían. ¿No te oigo? ya, parecían copos de nieve, Es una belleza. una Es belleza. una belleza. Este video, porque este video está en la película What the Bleep Do We Know, que fue un exitazo ya hace unos cuantos años. Esa escena donde el doctor Emoto hace estos experimentos, donde él fotografía las moléculas de agua y cómo reaccionan, cómo responden ante palabras. ¿Sí? ¿Cómo responde el agua si le digo divina o hermosa o si la insulto? Y es impresionante verlo. Hay un niñito que no sé si es portugués o es brasilero, pero él hace las demostraciones en sus videos con plantitas. Él pone dos plantitas, una naranja y la otra de color morado, por decirlo así, y a una le habla lindo y le dice cosas lindas, además con su acentito simpatiquísimo, y a la otra la insulta. Y tú ves cómo se muere la que insulta. Es impresionante, mientras que la planta que le habla bonito sigue bonita, sigue sana. Pero aquí lo relevante es otra vez entender que si nosotros como seres humanos tenemos tanta agua en nuestro cuerpo, somos agua, entonces es importante vigilar la cantidad y la calidad del agua que nos estamos tomando. ¿Sí? Es fundamental qué nos decimos, qué le decimos al otro, qué trato, cuál es la intención. Si mi intención es agresiva, pues probablemente el agua del otro a lo mejor se pone triste, pero también la mía. Sí, y si nuestros pensamientos y nuestras intenciones le hacen eso al agua y le hacen eso al agua que traemos por dentro, igual cuánto daño nos estamos haciendo o cuánto bien, dependiendo de nuestros pensamientos. Exactamente. ¿Y sabes Es algo? increíble. Ah, perdón. Sí, Buenas adelante. noches. ¿Y sabes algo? Hay un estudio que hizo un médico en UK que hablaba de cómo el agua, venimos del agua, cuando naces y cuando estás pues embarazado, le das vida a otra vida, pues el líquido amniótico es agua. O sea, Exacto. es agua estructurada.
Es agua estructurada porque tiene minerales, tiene los iones que hablaba Mercedes. Y él hizo un estudio de aquellas madres que le hablan a los hijos y a través de que de que cómo le llega el mensaje a través de las ondas sonoras que transmite el agua que está en el líquido amniótico. Entonces, de allí vienen todas esas terapias y que él demostraba cómo la estimulación a los niños, a los bebés, pues, desde el vientre, cómo se transmitía a través del agua. Y de hecho empezó a aplicarlo, voy a buscar el libro, lo empezó a aplicar a niños que tenían dificultades, o sea, que tenían síndrome de Down, y cómo les hacía terapias con agua. Bueno, Entonces, lo que están diciendo, sí, tiene mucho tiempo y la verdad que gracias por traerlo, porque creo que se nos va olvidando a veces. sí, yo creo que, mira, cuando uno empieza a tener tiempo, que se supone que ahora tenemos más tiempo, aunque lo invirtamos trabajando cada vez más, también hay mucho tiempo de algo valiosísimo que se llama ocio, que es muy mal visto. Lo que yo estoy entendiendo acá es que cuando uno está en ocio, uno puede dedicar ese ocio a pensar, a cuestionar, tratar de entender. Se hace preguntas que con el apuro de la vorágine del día con día no nos hacemos, ¿sí? Y eso nos lleva, por ejemplo, en mi caso, aunque ya yo haya tenido una vivencia para mí muy importante con el agua, más allá de eso, entender y empezar a investigar un poco más y a ver qué es lo que hay sobre algo tan relevante, porque si tú me dices, oye Mercedes, tú no tendrías que seguirte tomando estos medicamentos con la condición de que tú realmente tomes muchísima agua, que tengas la conciencia de que el agua efectivamente es vida, pero que lo tomes literal. O sea, el agua es vida, ¿sí? Ninguna persona aguanta 3 días sin agua, se muere. Puede pasar una semana sin comer, no puede pasar 3 días sin tomar agua, ¿sí? Pero verlo más allá, ¿sabes? Entonces, si yo con poquita agua, ¿cómo me va? Imagínate si yo soy una persona que estoy nutriendo mi cuerpo y limpiando mi cuerpo por la cantidad de agua que tomo. Olvídense si es agua estructurada, olvídense si se trata del agua que sea, que es agua potable, simplemente, porque el cuerpo va a estructurar el agua, efectivamente. Claro. Y el agua también hay que entender que cuando decimos agua, es agua, ¿no? Porque mucha gente luego le cuesta trabajo tomar el agua sola. Tú dices, no, pero yo tomo refresco, yo tomo jugo, yo tomo... Café, Estamos hablando de agua, 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 de verdad. porque lo demás no cuenta, es agua, agua. Eso no quiere decir que cuando nos veamos, nos podamos ver y nos sentemos a cenar, no nos tomemos nuestro vinito, ¿verdad? Eso no quiere decir. Pero Exactamente, total. Sí, y es el agua que se toma recurrentemente durante el día. Sí, efectivamente, vamos a ir con más frecuencia al baño, ni modo. Sin embargo, digamos que la recompensa es tan alta que bien vale la pena. Pero lo que más me fascina de todo, Elena, es pensar que el agua sea tan poderosa, tan receptiva, tan sensible, ¿sí? Y si depende de mí, en la forma en la que yo me dirijo a ti, en la forma en que me dirijo a Laura o a Jenny o a Gustavo, a Cristóbal, a María Teresa, o sea, la forma en que yo me dirijo a la gente, a Grey inclusive, que está también aquí conectada, que padre, el darle las gracias, el decir cuánto los quiero, lo que admiro de las personas, o sea, como que yo siento que eso está formando esos cristales como copitos de nieve, porque parecen copitos de nieve, sí. y esa luz
de la que siempre hablamos, pienso que esa luz viene de esa agua que tenemos. No sé, yo sé que ya aquí me estoy fumando una lumpia, como dicen en mi tierra. Sin embargo, sí estoy convencida de que todo esto que ya ha sido investigado, que ya ha sido comprobado, que ha sido fotografiado, ves la foto del agua antes y ves la foto del agua después, ves la foto de un agua que tiene una etiqueta que dice el chi del amor y otra agua que tiene una etiqueta que dice te odio, no hay más. Y cómo se pone, parece, o sea, una es un cristal y la otra es un barro, como un barro. Esa molécula se destruye. Eso me parece simplemente extraordinario, simplemente extraordinario. Y para el grupo que estamos en el grupo cerrado para subir la vibración y así compartirlo con el grupo que está conectado hoy, el agua es para mí uno de los factores determinantes para tener una alta vibración. Estoy muy convencida de eso. Y bueno, eso es básicamente lo que queríamos compartir hoy con el grupo, hablar de algo es que es tan evidente que ni siquiera se le da la importancia que tiene, pero sí tiene, y tiene muchísima. No sé si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, la película que mencionaste, que era un extracto, el video que vimos, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo se llama, si no recuerdas? En YouTube se llama What the Bleep Do We Know. Déjame que lo voy a poner aquí en el chat. Ok. Y hay una pregunta en el chat. What the bleep do we know? YouTube. Ahí está en el chat. Esa película fue un hitazo hace 15 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Es algo que vamos a estar viendo el grupo de la alta vibración, porque realmente esto es algo muy importante, muy valioso, que necesitamos compartir y entender que efectivamente la vida va más allá y es más sana y es más pura y es más relevante desde lo natural, desde nuestra esencia. Y cuando hablo de esencia, hablo de nuestra esencia de agua, que todo lo que nos han vendido en términos de las medicinas y toda una serie de cosas no naturales. ¿Cómo es posible que tú me des una esencia de rosas y yo sienta, o sea, yo siento una sensación bonita porque estoy oliendo el aroma de las rosas, por ejemplo? Entonces hay algo que sí pienso que la oportunidad de estar sin oficio, con tiempo para pensar, es el lugar que me ha puesto para entender cosas que quizás no le había prestado atención, porque con qué tiempo se pone uno en el ocio de cuestionarse cosas o pensar de una forma distinta o lo que fuera. Sí pienso que los seres humanos necesitamos recuperar nuestro poder, y esto es un pedacito de lo que pudiese ser el que recobremos el poder que tenemos. Sí, y reflexionar mucho de que, como también hay muchas teorías sobre que muchas enfermedades tienen un origen emocional, y por qué no del agua. Hemos visto el efecto que nuestros pensamientos tienen en el agua. Entonces, si nosotros vivimos en tristeza y en emociones negativas, a la larga eso pues va a afectar el agua que tenemos adentro y eventualmente nos puede llevar
a estados de enfermedad, ¿no? Exactamente, así de simple, y es tanto lo que va el cántaro que se rompe, ¿sabes? Tanto golpecito que va recibiendo, llega un momento en que ya no nos baja, ¿sí? Y bueno, esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Jenny, estás preguntando dónde se puede conseguir esa pila. Esté tranquila que yo veo cómo te mando la pila con mucho gusto. Y esto es algo extraordinario. Yo sí pienso que es allí donde nos tenemos que enfocar, que tenemos que abrir los ojos ante el poder que tenemos de nuestra mente, el poder que tienen nuestras emociones, el poder que tenemos nosotros. ¿Por qué es que la mente y las emociones tienen tanto poder? Y es porque somos agua, pero son cosas que necesitamos necesitamos darle la vuelta y darnos cuenta. Aquí en el chat de Facebook, gracias Gustavo, nos está pasando el link, me imagino que es la película What the Bleep Do We Know, fantástico. La película es supremamente interesante, es una película que tiene mucho que ver con la física cuántica, con la magia, yo le digo la magia del doctor Emoto, porque la verdad es que ese señor, que nada más que se le ocurra pensar todo lo que él demuestra a través de su fotografía y todo, me parece extraordinario. Y pues estamos en la oportunidad definitiva de generar personas mejores, que es lo que va a construir un mundo mejor. Pues estamos siendo las mejores personas que podemos ser, necesitamos continuar. Y con eso, bueno, doy las gracias por su tiempo, gracias por conectarse acá en el Facebook, gracias Laura y Jenny que están aquí en el chat. Dice pues, Laura que aquí en México, ¿dónde consiguen la pila? Laura, échame una llamadita que yo con gusto, Vale. yo por eso te digo, sí me impresionó tanto que quise, y bueno, y para mí fue tal el efecto que dije, yo quiero distribuir esta pila, esto está impresionante. No, es que tiene mucho fundamento científico, tanto para la salud como para la parte emocional. Y de verdad, gracias Elena por coordinar, gracias Meche por la invitación y por compartir todas estas experiencias. De verdad, muchas gracias. Bueno, de eso se trata, ha sido un súper placer. Y te está contestando Fernanda, Laura, te está contestando Fernanda y dice, exacto, además saber que somos parte de una unidad tan bella. Pues aquí Muchas estamos, gracias. como todos los jueves, ha sido un placer. Hemos tenido un tema inusual, pero la verdad es que a mí me enloquece. Gracias por permitirme la oportunidad de poder hablar de esto y compartirlo con Elena, que también tiene sus cuantas experiencias vividas en cuanto al agua y lo que ha hecho. Paulette, bienvenida. Claro que sí, aquí estamos para compartir la información que quieran. De eso se trata estos programas los días jueves de 7 a 8 de la noche. No tengo idea de qué hora es, la verdad. Creo que 7:50. llevamos 40, Faltan 10. ya faltan 10 para las 8. Pues si tienen alguna pregunta, fabuloso. Y si no, pues simplemente los exhorto a beber muchísima agua, por favor. Vamos a tomar muchísima agua y vamos a decir y a decirnos cosas bonitas, miren, si no se quieren decir cosas lindas, por lo menos díganse cosas respetuosas, porque a veces nos decimos a nosotros mismos lo que no nos atrevemos a decirle ni siquiera a un extraño. ¿Sí? Entonces empezar a hablarnos bonito, con bondad, con aprecio, con respeto. Les mando un abrazo gigante. Un abrazo. Gracias, Mercedes. Un abrazo.